네, 오늘 오후 데이터 센터로 어제 데이터 센터 화재로 먹통이 됐던 카카오의 주요 서비스들이 오늘 새벽부터 순차적으로 복구됐습니다. El 15 de octubre, alrededor de las 3:30 de la tarde, un incendio que comenzó en la sala de baterías del tercer piso del centro de datos SK C&C en la ciudad de Pangyo afectó a KakaoTalk y sus servicios similares, como por ejemplo Kakao Maps o Kakao Pay, que duró alrededor de 11 horas y terminó parando gran parte del país. Y es que Yang Hyun-soo informó que, aunque los servicios de Kakao se fueron restableciendo a los pocos días de haberse producido el incendio, solo se habían restaurado 16.000 de los 32.000 servidores afectados. Según Yang, debido a que se corta todo el suministro de energía, lleva mucho tiempo cambiar el tráfico, incluso con medidas de redundancia. El hecho de que los 32.000 servidores fallaron es una situación sin precedentes en la industria de TI. KakaoTalk es utilizada por el 94,4% de los surcoreanos y se trata del método de comunicación digital más importante de Corea del Sur. Pero, ¿cómo ha llegado esta empresa a ser tan indispensable para el país? Kim Bum-soo era un ex empleado de Samsung que dirigía un cibercafé hasta que un día fundó una de las empresas más importantes de software coreano llamado Hangame. Hangame empezó a crecer como la espuma y eso hizo que muchas empresas quisieran fusionarse con ella hasta que un día se llegó a un acuerdo con la empresa Naver. De esta fusión se creó NHN Corporation, que luego pasaría a ser Naver Corporation. Pese a estar expandiendo NHN Corporation por Estados Unidos, renunció en 2007 y no se supo más del creador hasta que en 2009 regresó a Corea al ver el auge de la tienda de aplicaciones para iPhone y para iOS. Fue entonces cuando empezó a crear una nueva plataforma. Kim quería realizar un servicio de mensajería propio, cercano y coreano, y fue entonces cuando en marzo de 2010, solo unos meses después del lanzamiento de WhatsApp, creó la plataforma KakaoTalk. Desde entonces, el ascenso de la plataforma ha sido constante. Y es que pasó de los 5 millones de usuarios en diciembre de 2010 a los 70 millones de usuarios tan solo 2 años después. Tras esto, KakaoTalk no paraba de aumentar sus cifras, y fue en 2014 que hizo el negocio de su vida que le daría el boom que estaba esperando, con su fusión con el grupo Daum Communications para formar Daum Kakao, que más tarde sería rebautizada como Kakao Corporation. Algunos os preguntaréis, ¿por qué tuvo tanto impacto esta fusión? Daum es una empresa con una larga historia en Corea, siendo el segundo portal web más grande del país por detrás de Naver. En 2014 tenía más de 200 servicios web, incluidos software de búsqueda, mapas, noticias, vídeos, cibercafés y muchos otros. Sin embargo, Daum siempre estaba por debajo de la gran Naver. La fusión, que al principio parecía que iba a ser a pares, finalmente se convirtió en un Kakao que estaba comiéndose a un gigante del software mucho más antiguo y maduro como era Daum. Fue entonces que en 2015 entra en escena un nuevo personaje importante en la historia de la compañía. Jimmy Ji-hoon Rim, un chico de 35 años que se puso al mando de la empresa. Jimmy tenía experiencia en los negocios y para ese momento ya había fundado K-Cube Ventures, una empresa de inversión tan solo unos años antes. Con este nuevo director ejecutivo, Kakao se introdujo en la tecnología coreana como gran inversor e innovador y empezó a controlar varios productos que iban más allá de la simple mensajería y portales existentes, empezando así su imperio. Y es que durante ese periodo se lanzaron 4 aplicaciones que resultaron fundamentales para crecer y que tuvieron muy buena aceptación por parte de los usuarios. KakaoBank, el primer banco por internet. Kakao Taxi, una de las primeras aplicaciones de petición de taxi. Kakao Music, con una participación en Loel, propietaria de Melon, y Kakao Friends, una tienda que vende juguetes y accesorios relacionados con la compañía. El gigante avanzaba a pasos agigantados hacia un mayor control de las plataformas de mensajería, entre otros. Y tras esto, ¿por qué fue tan bien recibido ese control por los coreanos? Hay que decir que el mundo de los negocios en Corea del Sur tiene una cultura bastante peculiar basada en la jerarquía y las reglas de cortesía.
Sin embargo, Kakao supuso un cambio en la mentalidad coreana al requerir que sus empleados coreanos usaran nombres en inglés y en el que todo el mundo formaba parte del mismo equipo, y no había jerarquías establecidas. Y es que su cultura empresarial se basaba en la cooperación entre todos sus empleados, algo que caló perfectamente con los jóvenes de la época que estaban cansados de la antigua Corea corporativa, por lo que la empresa se llenó de jóvenes talentos que sentían libertad a la hora de crear y exponer sus ideas, sin que un jefe tuviera que decirles cómo tenían que hacer las cosas. Ciertamente, Kakao se ha consolidado como un factor clave en el mercado coreano, pero aún le falta un elemento para poder pasar al siguiente nivel: entrar en el mercado internacional. Kakao ha sabido consolidarse como una de las primeras empresas multifacéticas, a diferencia de Facebook y WhatsApp, que están centradas solo en la mensajería y las llamadas, en la que se ha expandido a otros ámbitos como los juegos y las redes sociales. Con un crecimiento tan rápido, no es de extrañar que quieran avanzar geográficamente para aumentar su alcance, pero la verdad es que Kakao no pudo aprovechar la ventaja de ser pioneras de estos elementos y el problema vino de dentro de la propia empresa. Tencent, uno de los primeros inversores en Kakao, a principios de 2010 lanzó la aplicación WeChat, basándose en una estrategia multifacética parecida de juegos, mensajería y servicios sociales, que se convirtió en dominante en China, lo que la convirtió en la gran competidora de Kakao. A esta caída del mercado chino se le unió el mercado japonés, con la creación de Line de Naver. De este modo, Kakao veía sus opciones de crecimiento mermadas en China por WeChat y en Japón por Line, que terminó expandiéndose en Taiwán, España y otros países del sureste asiático. Y ahora mucha gente se preguntará, ¿qué pasará con Kakao? ¿Sus opciones de expansión se han quedado en el olvido? ¿Debe centrarse en el mercado coreano? Pues, para conocer el posible futuro de Kakao, hay que pensar que actualmente más del 90% de coreanos ya usan alguna aplicación relacionada con la empresa, desde mandar mensajes, pedir un taxi, pagar con el móvil o buscar algún lugar en el mapa. Con las últimas innovaciones es difícil pensar que Kakao quiera crecer solo en Corea, y tiene espacio para crecer, y es que el precio de las acciones de Kakao Corporation tras la pandemia es mucho mayor que la que había antes de la pandemia. La dependencia de los servicios digitales también juega a favor de su posicionamiento en Corea. Sin saber realmente el futuro de la entidad, la verdad es que actualmente los surcoreanos tienen una dependencia casi absoluta de empresas importantes de la que Kakao está incluida, y muy buena muestra de ello ha sido que incluso el presidente de Corea, Yoon Suk-yeol, salió en rueda de prensa pidiendo que se restauraran los servidores lo antes posible. Kakao posiblemente nunca llegue a ser una empresa global como lo han sido Naver o Samsung, pero es muy posible que en unos años Kakao esté mucho más presente de lo habitual en la vida de cada coreano, en lo que puede ser un arma de doble filo para una gran economía como es Corea del Sur. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un me gusta, comenta qué te parece el fenómeno y compártelo en tus redes sociales, que esto me ayuda mucho a crecer este humilde canal. Yo soy Alberto y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.